Hola chicos, mi nombre es Otto Cedeño y el tema que vamos a ver hoy, bueno, ya lo hemos visto en varios videos, pero es el resumen final, ¿sí? El resumen final de cada uno de los videos de la segunda parte de átomos y enlaces químicos. La parte final, ya no vamos a hablar más de esto, ¿no? A menos que sea necesario, pero vamos a comenzar. Este video es sumamente corto, lo que vamos a ver aquí es una tabla comparativa, nada más, ¿sí? Bueno, una tabla donde vamos a ver todos los tipos de enlaces químicos que hemos visto. Para comenzar, bueno, recordemos qué son los enlaces químicos. Dicen, los enlaces químicos son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos. ¿Sí? La fuerza de atracción que mantienen unidos a los átomos. Recuerden que el conjunto de átomos forman moléculas, ¿sí? Y esos átomos se mantienen unidos por enlaces químicos, ¿no? Que son fuerzas de atracción entre átomos, ¿sí? Para formar moléculas. Se producen en interacciones entre átomos contiguos, es decir, que ganan, pierden. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el enlace iónico, que un átomo, en este caso, gana un electrón y el otro prácticamente al dar ese electrón pierde un electrón para alcanzar su estabilidad. Entonces esto es algo muy breve acá, ¿no? Como ejemplo ponemos acá, un ejemplo, ganan, pierden como un enlace iónico. O comparten electrones, en este caso, como los enlaces covalentes. Todo lo que hemos visto en los videos anteriores, ¿no? Ya sabemos eso, que son los enlaces químicos, fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas, ¿sí? Vamos a ver, tipos comunes de enlaces en moléculas biológicas, ¿sí? Como vamos a ver todo esto acá, son ciencias biológicas que vamos a ver, entonces hay que comenzar a formar una base, ¿no? Tenemos los tipos, vemos acá, tipo, tenemos enlace iónico, que ya lo hemos visto, enlace covalente no polar, ya lo hemos conocido, enlace covalente polar también hemos hablado de él, y finalmente enlace de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de interacción que tiene cada uno de estos enlaces? Vamos a hablar del enlace iónico. ¿Qué dice? En el enlace iónico se transfiere un electrón, ¿sí? Se transfiere un electrón, es decir, se pasa un electrón de un átomo a otro, ¿sí? Se transfiere un electrón, esto crea iones positivo y negativo que se atraen uno al otro, ¿no? Cuando se transfiere un electrón, el átomo se vuelve un ion, que puede ser positivo o negativo, y cuando ocurre esto, positivo y negativo, se atraen moléculas opuestas, y así se unen y se da una atracción eléctrica entre los átomos, formando así lo que es el enlace iónico, y por ende lo que es una molécula, ¿no? Bueno, tenemos el enlace iónico acá. Ejemplos de este tipo de enlace iónico tenemos, ocurre entre iones de sodio, como decir el átomo de sodio, y el cloro, ¿no? En la sal de mesa, es decir, en el cloruro de sodio, ¿no? O sal común, como dicen otros. Vamos ahora con el enlace covalente. ¿Qué dice? En el enlace covalente se comparten los electrones. El tipo de interacción es que se comparten entre ellos. Esa es la base. ¿Qué pasa si yo pregunto, ¿no? ¿Qué sucede en un enlace covalente? Lo que pasa es que entre átomos se comparten los electrones, ¿sí? Y cuando se comparten los electrones ocurre lo siguiente, que ese enlace puede ser no polar y puede ser polar. Vamos a hablar del enlace covalente, en este caso no polar. ¿Qué dice? Se comparten por igual los electrones. Se comparten por igual los electrones entre los átomos, ¿ok? Ejemplo, ocurre entre dos átomos de oxígeno en el gas oxígeno o en la molécula de oxígeno, ¿sí? Es decir, para que se forme una molécula de oxígeno tienen que haber dos átomos de oxígeno. Y en ese momento, ¿qué pasa? La molécula es no polar porque los electrones se comparten por igual entre cada átomo de oxígeno, ¿sí? Por eso tenemos oxígeno 2. Enlace covalente polar. ¿Qué ocurre acá? Se comparten los electrones de forma desigual, es decir, desigual entre los átomos, ¿sí? Esto es diferente acá, esto es diferente al no polar, ¿no? En este caso se comparten desigualmente los electrones entre los átomos. Ejemplo, ocurre entre átomos de hidrógeno y oxígeno de la molécula de agua. Sí, un ejemplo clarísimo de una molécula polar, la molécula de agua, H2O. Para ir terminando, el enlace hidrógeno, ¿qué ocurre?
Dice, un hidrógeno ligeramente positivo de una molécula polar, ¿sí? Polar, atrae al polo ligeramente negativo de una molécula polar cercana, es decir, atrae el polo ligeramente negativo de otra molécula cercana, ¿ok? Entonces, entre ellos dos, ¿qué ocurre? Dice, ocurre entre moléculas de agua este enlace de hidrógeno, ¿sí? Cargas ligeramente positivas de átomos de hidrógeno atraen a cargas ligeramente negativas de átomos de oxígeno en moléculas adyacentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos un resumen sumamente corto de todos los videos anteriores, ¿ok? Únicamente de la segunda parte. El primer video que hice, generalmente sí lo hice con intención de hacerlo de 45, más o menos 45 minutos, ¿no? Pero como digo, son videos relacionados para estudiar, para aprender, ¿no? Para tener una base sobre los estudios que uno realiza en el colegio, en la universidad, cuando hay dudas, ¿no? Entonces, bueno, aquí terminó todo. Si tienen preguntas, suscríbanse. Si tienen preguntas, escríbanme comentarios y con gusto les podré responder. Si quieren continuar viendo videos, más adelante veremos videos interesantes, pero por ahora, como esto acá es solamente una base sobre lo que se va a hablar más adelante, ¿no? Todo esto es una base. Hasta aquí termina todo lo que es la serie de átomos y enlaces químicos parte 2. Posterior a este, posiblemente el siguiente video vamos a hablar de energía, no en su totalidad, pero sí una parte de lo que es energía, para posteriormente, una vez que tengamos y hemos hablado de energía, hablemos y entremos a hablar de moléculas. ¿Ok? Eso es todo por hoy. Pasen bien y éxitos. Bye.